7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Vamos a hablar algunos temas de interés, los aprobados, los por aprobarse y también las nuevas propuestas, como el proyecto de ley de Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Quisiera empezar con el tema de coyuntura. El viernes pasado, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el proyecto de reformas al COTAD que determina que cumplan con la norma constitucional y legal los gobiernos autónomos descentralizados y destinen el 70% en efectivamente para la inversión y 30% para el gasto corriente. Penosamente, ahora, ya en un ambiente político, hay una serie de anuncios de demandas de inconstitucionalidad de esta reforma que ya está en vigencia una vez que se publicara en el registro oficial en los últimos días. El asambleísta Alarcón, ¿cómo ve usted esto, demandas de inconstitucionalidad a estas reformas al COTAD? Buen día. Miguel, muy buenos días, un saludo afectuoso a toda la audiencia, qué lindo compartir esta mañana. Bueno, en efecto, la Asamblea Nacional ayer aprueba esta ley importante, una ley que pone sobre la mesa una discusión importante para todos los territorios. El hecho de que ya en el COTAD establecía una regla fiscal del 70% para inversión y el 30% para gasto corriente y que no se cumplía, pone sobre la mesa aspectos fundamentales en donde nosotros podemos ver en los diferentes territorios cómo se deja de lado la inversión, cómo se deja de lado mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos del territorio, como por ejemplo en servicios básicos, agua potable, alcantarillado, vialidad. Y se está priorizando el gasto corriente, sueldos y salarios, se está priorizando los eventos en fiestas, se está priorizando asesorías incluso, y hay millones de dólares que están siendo utilizados para ese tipo de gasto corriente, porque solo se ha determinado que el 38% se está utilizando para inversión. Entonces, el presidente de la República lo que hace es, al enviar esta ley, poner sobre la mesa esta discusión tan importante y establecer una disciplina fiscal que hoy más que nunca necesita nuestro país. Mire, todos los años vemos inundaciones en la zona costera de nuestro país. Todos los años hay un problema de alcantarillado, hay un problema de vialidad, y eso, el presidente le dice a los GATS hoy, no, usted debe cumplir lo que el COTAD ya exige, el 70% de inversión y el 30% a gasto corriente. Ahora, con respecto a las demandas de inconstitucionalidad, yo creo que no debería preocuparnos. El proyecto de ley es un proyecto de ley que cumple con la unidad de materia, cumple con los protocolos y los procedimientos que exige una ley urgente económica. Todo cómo se ha llevado la ley dentro de la comisión, las comparecencias, el informe del primer debate, la aprobación del segundo debate. Hoy es una ley que ya consta en nuestro marco normativo, que por supuesto genera incomodidad para quienes se acostumbraron al despilfarro, para quienes se acostumbraron a manejar los recursos públicos de una manera completamente responsable, pero más bien para quienes quieran llevar esta regla fiscal, una disciplina fiscal y sobre todo poner sobre la mesa una justicia territorial, más bien se amparan en esta normativa para hacer un correcto trabajo en los territorios. ¿No teme que pueda ser atendida esta demanda de inconstitucionalidad y se impida que se exija a los gobiernos locales y provinciales que cumplan con esta norma del 70% de inversión y 30% gasto corriente? No, nosotros es una de las leyes urgentes económicas que, como lo dijo el doctor Herrería, ni una falta de ortografía han de encontrar, porque es una norma, primero, que para que se declare inconstitucional por el tema técnico debe tener algún problema en unidad de materia, ya sea en la temática, ya sea
en la forma sistemática en la que ha sido elaborada y no tiene ningún inconveniente en cuanto a la unidad de materia, cumple con la idoneidad, necesidad y proporcionalidad que debe mantener una normativa como tal. Por tanto, no sé cuál sea la denuncia por la cual pueda ir a la Corte Constitucional. Habría que revisar primero, pero le podemos garantizar que esta normativa no tiene técnicamente ninguna razón para ser declarada inconstitucional. Ahora, como usted lo dijo de un inicio, vamos a la parte política. Si la Corte decide actuar de manera política, ahí ya estamos en otro tema. Ahora, para estar claros y hacer entender, a lo mejor no han leído bien todos los 222 alcaldes y las prefecturas. Esto no se aplicaría de inmediato, se habló de junio, por un lado, y además establece un régimen de transición gradual de ajuste a los límites establecidos en el proyecto de ley, que iría hasta el 2029. Correcto, y eso me refería con la proporcionalidad, ¿no? Y también los señores alcaldes y prefectos tienen que conocer que la ley no prohíbe gastos. Lo que hace es establecer los límites generales que ya estaban establecidos como regla fiscal en el COTAD. Y por eso también habla de un régimen de transición gradual, de ajuste a los límites ya establecidos en este proyecto de ley. En el 2027, 60%, en el 2028, 65%, y en el 2029 en adelante, sí, ya el 70% como tal que indica esta normativa. Y aquí hay que ser claros, ¿no? Que se dejó de lado también a lo que son a las juntas parroquiales rurales que son más pequeñas. ¿Qué espera usted? ¿Que rija, que se genere seguridad jurídica en la aplicación de las reformas del COTAD? Bueno, esperar que la Corte actúe de manera técnica, que es lo que le corresponde. Y bueno, nosotros estamos seguros que con esta normativa podemos ver la presencia de los GATS en territorio. Que con esta normativa nosotros podemos en realidad hablar de justicia territorial. Y que se cumpla, que se cumpla de la ley, que se cumpla la Constitución. Mire, yo he escuchado mucho que dicen, es que la autonomía es un derecho. No, la autonomía no es un derecho. La autonomía es un principio. Y al ser un principio constitucional, rige para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y aquí sí, no hay que confundir con que me están quitando el derecho. No, bajo ningún concepto. Aquí lo que estamos buscando es que se cumpla un principio constitucional, que es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a través de los presupuestos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto es importantísimo aclarar. Mire, justamente por esto hay 51 denuncias en la Contraloría. 17 tienen índice de responsabilidad penal en Pichincha, solo en Pichincha. Entonces, decir que no existen problemas y que ha habido una correcta ejecución presupuestaria y todo, no es cierto. Hay problemas y son problemas de fondo, problemas estructurales, problemas sistémicos en nuestro país en cuanto a la ejecución presupuestaria por parte de los gobiernos autónomos centralizados. Y yo estoy convencida, yo tiendo a hacer mucho territorio, he hablado con la gente está contenta. Y eso es lo que importa. La gente se siente hoy que va a poder sentir en realidad que el dinero se va a ir a inversión a vialidad, agua potable, saneamiento, pero sobre todo a mantenimiento, que es una palabra que no se ha hablado mucho y es importantísima, Miguel, porque los alcaldes, los prefectos hacen puentes, hacen carreteras, le dan un alcantarillado porque están justo en un año electoral. Pero después se olvidan. Y a los 2-3 años vemos terribles fallas de mantenimiento. Terribles fallas porque ya el puente se ha caído, porque ya este tal alcantarillado ya no está sirviendo. Necesitamos saber que parte de la inversión también es el mantenimiento. Y es ahí donde los fondos deben estar reflejados, Miguel. Además, hay una exigencia desde la ciudadanía, las comunidades, que se atienda primero lo que es una inversión, una infraestructura, como servicios básicos, agua potable, alcantarillado, recolección de la basura, el tema sanitario, que muchos GATS no cumplen. No cumplen. Y mira el tema del dragado, por ejemplo. ¿Qué está pasando en los ríos? ¿Qué está pasando en Guayas? Milagro. Hoy están completamente inundados. Están inundados. Es un problema de dragado de todos los años, Miguel. De todos los años. Y esa es parte de la inversión pública y gestión de los GATS que debe ser tomado como prioritario.
Pasa la época de lluvias, se acabó, nos olvidamos. No, es una inversión que debe ser generado a largo plazo y que los ciudadanos pueden darse seguridad de que todos los días se va mejorando justamente temas de inversión que al próximo año tal vez ya no tendrá el mismo nivel de inundamiento, que el próximo 2, 3, 4 años, según como se vaya generando esta inversión, podremos decir que ya no tendremos estas inundaciones. Pero no, ¿qué se ha visto? Año tras año el mismo problema por esta falta de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Siendo importante, se consagra en el COTAD la autonomía, pero la autonomía no es un libertinaje para hacer con los presupuestos lo que quiere cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, sino atender las acuciantes demandas que tienen las comunidades. Correcto, a eso me refería, que ellos confunden que tienen el derecho de la autonomía. No, bajo ningún concepto. Esto es un principio que rige, sí, pero ¿destinado a qué? A utilizar los fondos hacia el territorio, a utilizar estos fondos para la inversión, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y no me voy a cansar de decirlo, Miguel, porque ese sí es un derecho que tienen los ecuatorianos. Ese sí es un derecho que los ecuatorianos tenemos, de tener una buena calidad de vida, de tener un sistema vial, de tener el acceso al agua potable. Mire, cuando hablamos de agua potable es un tema de fondo gravísimo, porque las comunidades que no tienen agua potable tienden a tener desnutrición crónica infantil, pues. Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema estructural y sistémico en cuanto al uso de los recursos de los gas, no solo hablamos de que ha gastado en la fiestita, de que está pagando millones de dólares en publicidad. No, estamos hablando de temas cómo afecta eso a la vida de los ecuatorianos, a nuestros niños, por ejemplo, en la desnutrición crónica infantil, cuando no hay un acceso correcto a agua potable. Y son miles de familias que hoy, en el 2026, no tienen agua potable. Entonces, para mí, quienes se oponen a esta normativa, primero, no conocen lo que está pasando en territorio. Segundo, se acostumbraron al despilfarro y a utilizar la autonomía como una forma de llenarse los bolsillos, porque hay responsabilidades penales, índices de responsabilidad penal ya determinado por la Contraloría. Y bueno, y también yo entiendo que para muchos de los alcaldes o prefectos o quienes quieran estar en el elite político están en un año electoral y están utilizando cualquier normativa que beneficie a los ecuatorianos para desgastar la imagen del gobierno. Ahora, confiemos que así como hay consejos que no cumplen con estas disposiciones, hay otros consejos que sí lo hacen y al menos están pretendiendo solucionar a esta altura del nuevo milenio el servicio de agua potable o el alcantarillado. Y eso es algo que debe preocuparnos, Miguel, no es un tema menor. Es un tema que a los gobiernos autónomos centralizados debe llenarlos de preocupación y debe ser dentro de las prioridades cuando estén ejecutando su plan de trabajo, su hoja de ruta o el presupuesto de inversión. Bueno, en mi comunidad no hay agua potable. Y mire, ¿qué está pasando en Durán? Tenemos ya, me parece, una alcaldesa y un prefecto ya sentenciados por el tema de agua potable en Durán. Y hasta el día de hoy no tienen agua. Hasta el día de hoy no tienen agua. Y se han tenido presupuesto. Claro, millones de dólares perdidos. Millones de dólares sin poder justificar, millones de dólares que la gente confiaba en que estas personas quienes estaban al frente les iban a dar el líquido vital. ¿Y qué sucedió? Problemas de corrupción, sobreprecio y al final del día no tienen agua potable. Por eso me parece a mí importantísimo que hoy se discuta sobre la mesa los problemas del territorio y la ejecución presupuestaria que debe ser imperante en temas de inversión. Bien, habrá que esperar la plena aplicación y el cumplimiento de los gobiernos autónomos descentralizados de las normas, hoy con esta última reforma que rige ya en el país, que fue aprobada por la Asamblea Nacional la semana anterior. Ahora quisiera hablar de otros proyectos. ¿Cómo va el proyecto que usted presentara anteriormente de ley del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, tenemos ya esta normativa. Nosotros justo sesionamos en Guayaquil, aprovechando que la Asamblea Nacional se encuentra en Guayaquil. Tuvimos las observaciones del Ministerio del Interior. Miguel, aquí hay que ser claros. Nosotros tenemos un problema complejo hoy en nuestro sistema penitenciario, justamente porque
nuestro sistema fue diseñado para individuos, fue diseñado para una delincuencia común. ¿Qué está pasando hoy? Tenemos un problema de delincuencia organizada, tenemos un problema de transnacional, tenemos un problema de grupos de delincuencia organizada que utilizan como plataforma los centros penitenciarios. Lejos de convertirse en centros de rehabilitación, se convirtieron en escuelas del delito que utilizan hoy los grupos de delincuencia organizada para operar desde estos centros. Ahora, ¿qué buscamos con esta normativa? Primero, hay 3 pilares fundamentales que me gustaría puntualizar. El primero es que esta normativa busca tener un apoyo complementario por parte de la Policía Nacional en servicio pasivo. Hoy tenemos un déficit grave en cuanto a los guías penitenciarios. Entonces necesitamos tener esa complementariedad por parte de la Policía Nacional, de los policías en servicio pasivo. Eso como primera instancia. Segundo, hemos visto la necesidad de incorporar a esta normativa la reclasificación de reos por su organización, por su peligrosidad. Porque ¿qué está pasando hoy? ¿O qué estaba pasando antes? ¿No? Hoy podemos decir que tenemos un control de los centros penitenciarios, pero bueno, por supuesto también es un proceso largo, ¿no? Tampoco es de la noche a la mañana, pero hoy nosotros podemos decir que tenemos un control de los centros penitenciarios y necesitamos tener esta reclasificación de los reos, necesitamos nosotros como Estado tener el mando total de quienes ingresan a los centros penitenciarios. Porque ¿qué pasaba? Que los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada determinaban a dónde van a pertenecer estos reos. Si eres de tal bando, ándate acá. Si me van a servir de tal manera, ven acá. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Hoy el Estado debe tener el mando total de los centros penitenciarios y por eso hemos visto como reclasificación, que es una manera fundamental para hacerlo. Y tercero, parte fundamental de este proyecto es la profesionalización de los guías penitenciarios. Necesitamos que ellos tengan una escuela de profesionalización, que ellos se capaciten, que pasen pruebas de confianza, que no tengan antecedentes judiciales, que haya un sistema correcto de rotación. ¿Para qué? Con esto, ¿qué buscamos? Que hoy tenemos un sistema corruptible, un sistema de extorsión, incluso porque no necesariamente el guía penitenciario va a que lo o quiere ser corrompido o se deja corromper. También existen sistemas de extorsión. Entonces, para ello justamente necesitamos tener este sistema de rotación que le indico y necesitamos adaptarnos a cómo la delincuencia organizada hoy está actuando frente a diferentes escenarios y cómo obviamente se ha filtrado en muchas instituciones. Por eso también es importante decir que habrá un sistema de depuración. Además, se ha dicho que hay una normativa dispersa desde reglamentos hasta protocolos, que se trata de unificar en esto. Correcto, se trata de unificar, de darle una hoja de ruta clara al SNAI para que pueda actuar de acuerdo a sus competencias. Porque ahí también hay que ser claros, ¿no? Cuando hay una normativa muy dispersa o no hay una normativa clara que le permita actuar de manera contundente a las diferentes carteras del Estado, en este caso el Ministerio del Interior, es complejo. Es complejo porque nosotros estamos, y aquí sí volver a recalcar en que nosotros hoy tenemos la normativa diseñada para un centro penitenciario del 2005, del 2006, del 2010, y eso hace que sea muy voluble el desempeño en el que se manejan las carteras que están a cargo del SNAI, por ejemplo. En este caso el Ministerio de Interior. Por eso ya no es de un simple reglamento, ya no es de un decreto. Hoy necesitamos tener una normativa fuerte que le permita actuar al Ministerio de Interior, que le permita llenar estos vacíos normativos, como por ejemplo, cuando hablamos de cárcel de seguridad, cuando hablamos de esta cárcel, por ejemplo, la cárcel del encuentro, hablamos de un aislamiento forzado, de la segmentación que le había hablado por riesgo, un control estructural de mando. Cuando hablamos de estas cárceles que son de máxima seguridad, nosotros tenemos que tener claro cuáles son.
cuáles son los requisitos de esta cárcel y cómo se va a planificar el mando en esta cárcel. Entonces, para eso se necesitan normas claras y justamente eso es lo que hoy estamos haciendo en esta normativa. El proyecto, en definitiva, asambleísta Alarcón, reordena todo el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria. Correcto. Y más que nada le damos al guía penitenciario, le damos protección, le damos seguridad, lo educamos y sobre todo nosotros creemos que hoy lastimosamente los grupos de delincuencia organizada han optado, ¿no?, por amenazar a los guías penitenciarios, por la cooptación de los guías penitenciarios, por esta presión que ejercen y la violencia que ejercen intramuros, ¿no? Y de hecho, mire un caso puntual en cómo lastimosamente se ha denigrado tanto este trabajo. El negro Arias Willy, él fue un agente penitenciario y fue escalando en los centros penitenciarios hasta llegar a ser la cabecilla que es hoy. Entonces, ahí nosotros podemos tener un punto clave para decirle a los guías penitenciarios que ya no es simplemente el hecho de voy, entro, presento mi carpeta y a trabajar. No, porque no está en cualquier trabajo. Hoy, ser parte de los guías penitenciarios o agentes penitenciarios debe contar con requisitos estrictos, debe contar también con esta capacitación fundamental y pruebas de confianza. Dentro de este proyecto se establece una rigurosidad en la selección e ingreso a este cuerpo de los guías penitenciarios. Correcto, justamente por ello hablaba de las pruebas de confianza, por ello hablaba de que no deben tener problemas judiciales bajo ninguna índole. Nosotros hablamos también de la experiencia que deban mantener estas personas. Si lastimosamente por cualquier motivo hay una denuncia de cualquier delito, nosotros no podemos permitir que sean esas personas quienes estén en los centros penitenciarios. Por eso hoy estamos poniendo requisitos estrictos y es lo que propone esta ley, justamente porque necesitamos primero depurar a lastimosamente malos elementos que estén dentro y necesitamos a personal que sea nuevo, que venga a colaborar en el cuidado de los PPLs, pero que sobre todo podamos minimizar al máximo este riesgo, ¿no?, de esta cooptación o de esta extorsión y todo lo que hoy están viviendo los guías penitenciarios. Ahora, esto pasa, asambleísta Alarcón, también por un mejor control, decía, de la actividad de los guías penitenciarios. Correcto, justamente necesitamos un mejor control, necesitamos tener el mando total de los centros penitenciarios nosotros como Estado. Mire, Miguel, ¿qué nosotros vimos en nuestro país en los centros penitenciarios? Piscinas, suites. Nosotros podemos ver incluso cómo adentro de los centros penitenciarios realizaban fiestas, tenían televisores gigantes, tenían departamentos completamente acomodados, centros de mando que eran una completa oda al desorden, a la delincuencia. Pero este proyecto va a cortar, porque cuando usted nos menciona eso, que efectivamente ocurrió cuando se descubrió ingreso a Fuerzas Armadas, aquí hay una complicidad de casi todos los actores, no solo los guías penitenciarios, porque para construir una suite, una piscina, tienen que meter camiones de material de construcción. Es decir, aquí hubo una complicidad generalizada. Una complicidad de parte de todos los sectores. Bien lo ha dicho usted, no es un tema menor. Y justamente por eso nosotros como Estado debemos tener el mando. Mire, cuando hay gobiernos que permiten o que les dan esta permisividad a los grupos de delincuencia organizada, cuando se pacta con las mafias, cuando se pacifica pandillas, no podemos esperar otro resultado, Miguel. Y justamente por eso necesitamos normativa fuerte, dura, que nos permita avanzar como instituciones, que le permita a la Policía Nacional, que le permita al Cuerpo de Agencia Penitenciaria, que le permita al Ministerio de Interior, a las Fuerzas Armadas actuar, porque debemos también adaptarnos a lo que vivimos como país. Hoy yo le puedo garantizar que las cárceles se encuentran bajo el dominio del Estado, sí, pero necesitamos normativas que le permitan actuar al SNAI. Y esas decisiones políticas que se tomaron en años anteriores y que permitió que los grupos de delincuencia organizada hagan fiestas en los centros penitenciarios, no va más.
no va más, y justamente tenemos un ministro que hoy, por ejemplo, ha hablado de una nueva cárcel para 15.000 reos. Estamos ya activa totalmente la cárcel del Encuentro, una cárcel que en realidad permite tener ahí a los máximos delincuentes totalmente aislados, por ejemplo, aislados. No hay ninguna forma de que ellos puedan seguir ordenando o mandando desde las cárceles. Ya ese es el control del Estado al que yo me refiero, porque ya basta de estas decisiones políticas que debilitaron nuestro sistema penitenciario y que lastimosamente, mire, en el país que vivimos, y hay que ser claros, porque yo he recibido en la mesa a agentes penitenciarios, he recibido a gente que fue extorsionada desde las cárceles, he recibido a gente que recibe amenazas desde las cárceles, que a cualquier persona usted puede, si tiene un detector de llamada, le entra que una llamada desde la cárcel del Litoral. No, pues, no. O sea, ya tenemos que poner los pies en la tierra y saber que nuestro sistema penitenciario primero fue debilitado por las decisiones políticas anteriores, por pactos con la mafia, por pacificación de pandillas y la permisividad del gobierno de esos tiempos. Hoy no estamos en esos momentos, tenemos una lucha frontal contra los grupos de delincuencia organizada, y parte de esta lucha es crear normativa que le permita avanzar al Ministerio de Interior. Ahora, este proyecto de ley también aborda una falencia estructural que ha habido en el sistema penitenciario, la carencia de criminólogos que gestionen informes criminológicos, perfiles criminales para el ingreso a los centros. Sería bueno, asambleísta, no incluir el tema, no sería bueno el criminológico, el psicológico, el de trabajo social también. Sí, y este proyecto también se basa justo de un diagnóstico real de cuáles las necesidades las necesidades en los centros penitenciarios. Y por eso nosotros creemos que es importantísimo este ajuste funcional al sistema, ¿no? Y parte de lo que usted indica también, se necesita gente que tenga el conocimiento para poder actuar en los centros penitenciarios. Y qué mejor que tengamos un guía penitenciario que sea criminólogo. Qué mejor que puedan estudiar con nosotros, porque también debemos ver como una carrera, como una profesionalización. Y así, en muchos de los sentidos, es darle este ajuste funcional a un sistema que ha estado en decadencia, que ha sido denigrado y que sobre todo ha sido utilizado por los grupos de delincuencia organizada, tratando de debilitar a las fuerzas del orden. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de ley luego de la presentación y el debate y las observaciones? Bueno, este informe ya pasó el primer debate. Estamos trabajando y construyendo el informe de segundo debate. Espero hasta finales de marzo entregarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, ya con todas las observaciones. También esperemos que contemos con los votos para este segundo debate. Es una normativa importantísima. Es una normativa y una herramienta fundamental hoy desde la Comisión de Seguridad para controlar nuestros centros penitenciarios. Mire, ¿cuánto pasamos nosotros, Miguel, como país cuando vimos esos motines? Con el corazón que no sabíamos qué va a pasar al siguiente día. ¿Cómo nos va a afectar como país estos motines que están sucediendo en la cárcel? ¿Cómo ejercían la violencia, el miedo, el pánico social en nosotros? Hoy hemos podido controlar los centros penitenciarios, pero no es una lucha de un día ni dos, es una lucha de todos los días, y justamente para eso está la Asamblea Nacional, para darle estas herramientas necesarias y para contribuir a la seguridad nacional del país. Claro, más aún cuando vivimos un conflicto armado interno y una guerra contra las bandas delincuenciales, un momento complicado para el Ecuador. Bien, muchas gracias a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy gentil. Siempre es un gusto, Miguel. Un abrazo fuerte. Muy amable. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Marco López, ex superintendente de compañías, valores y seguros y ex integrante de la Junta Monetaria, para hablar sobre la situación del país, las reservas internacionales, que ha llegado a un punto muy importante que rebasa los 11.300 millones de dólares. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre con